o de forma posterior, y también el saludo cordial a Marco Zúñiga, el presidente de la Federación de Estudiantes, que nos acompaña de forma remota. Es muy grato poder compartir con ustedes algunas de las impresiones sobre el análisis que el Consejo Universitario ha hecho sobre este proyecto de ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior que vamos a compartir en unos minutos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias, don Francisco, por la invitación. Don Álvaro. Muy buenas tardes, don Francisco, doña Janet y Marco, y a toda la comunidad universitaria. Importante, como han dicho mis predecesores, que la comunidad universitaria se entere de qué trata este proyecto. Por lo tanto, invitarlos a que inviten a quienes pues no se puedan conectar hoy, a que posteriormente puedan presenciar este webinar, para que estemos enterados todos de lo que realmente representa este proyecto de ley. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a utilizar una presentación que fue la que los rectores utilizamos ahora el martes pasado en la audiencia que la Comisión Legislativa nos brindó para referirnos al tema. Entonces, esta presentación también, como comentó doña Janet, la vamos a colgar para que esté dispuesta a la comunidad universitaria en el mismo sitio donde va a quedar grabada la presentación, y la vamos a socializar también por otros medios. Vamos a ver si pasa la transparencia. Aquí vamos a empezar con esta representación que creo es importante conocer, que justifica por qué en términos generales este proyecto, esta propuesta debe de archivarse. Primero quiero comentarles un poco cuál es la ruta que ha tenido este proyecto. En primera instancia, este es un proyecto de ley que fue presentado por el Ejecutivo, firmado por varios ministros, entre ellos la señora ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Planificación, y que como un proyecto presentado por el Ejecutivo, pues corresponde hacer las valoraciones y darle el trámite legislativo propio. Eso significa que el proyecto fue asumido por una comisión, que es en este caso la Comisión de Educación, pero se genera una subcomisión que aborde este tema en particular. Esta subcomisión se le fue encargado el dictamen de esta propuesta y actualmente está en esa subcomisión de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa. La subcomisión en el procedimiento legislativo establece las consultas a las instancias involucradas e interesadas de que se refieran al proyecto. Por eso es que el Consejo Universitario nuestro envió la respuesta ante la audiencia, la solicitud de pronunciamiento para el caso de la UNA. Pero así también todas las universidades públicas, las otras 4 universidades hermanas, además del CONARE, que también se le hace una solicitud formal al CONARE. Pero también hubo criterio, que ahora lo vamos a ver en detalle, de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. También hubo criterio de la Contraloría General de la República misma, y sobre estos criterios, pues ahí vamos a ir esbozando un poquito el camino. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que se tomadas las audiencias y los resultados de las consultas, la comisión establece entonces un dictamen respectivo. Por eso es que nosotros en esta audiencia lo que decimos es que el proyecto ni siquiera tiene que pasar de la subcomisión, sino que allí debe de archivarse. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, no solo en los pronunciamientos, sino también en los acercamientos formales que hemos hecho los rectores y rectoras. También ha estado el movimiento estudiantil, ha estado el movimiento sindical apoyando el archivo de esta propuesta. ¿Para qué? Para que no trascienda a una escala mayor, que sería que de la subcomisión se pase a la comisión y eventualmente pueda haber ya una discusión plenaria. Nosotros creemos que no hay naturaleza, justificación ni razón para que este proyecto, que no tiene ningún sentido, escale más en la corriente legislativa. Ahora bien, ¿dónde es que nos fundamentamos? Y de nuevo ahora me refiero a esta lámina. Bueno, tenemos criterios internos
de la división jurídica del CONARE y de las direcciones jurídicas de los consejos universitarios y los consejos universitarios en pleno. Son criterios internos, pero también hay criterios externos como el de la División de Estudios y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Academia Nacional de Ciencias y la Contraloría General de la República, que recientemente también se pronunció al respecto. Y en todos hay una consideración importante, y es que es violatoria de los artículos 78, 84, 85, 87 de la Constitución Política. Y a todas luces es inconstitucional, por eso es que decimos nosotros que debe archivarse. Pero ahora vamos a ver en detalle cuáles son esos elementos que el proyecto como tal plantea y que de alguna manera orientan una nueva visión y sobre todo un nuevo modelo de gestión de la educación superior, que es lo que pretende el Ejecutivo con este proyecto en concreto. Estamos un poco lentos a la hora de pasar aquí las láminas, entonces. En primer lugar, un repaso muy general que hicimos de algunos datos que todos y todas las personas universitarias debemos de conocer y sentirnos muy orgullosos y orgullosas al respecto, y es los siguientes datos del sistema universitario como un todo. Primero, que tenemos más de 140,000 estudiantes en todo el sistema universitario público y representamos más estudiantes que cerca de 60 universidades privadas que existen en el país. Segundo, que el 64% de nuestros graduados provienen de hogares donde por primera vez estos estudiantes vienen a las universidades públicas. Yo tuve ayer, antier, el sábado, un mensaje de verdad que me llena de muchísima motivación y me da mucho orgullo del trabajo que hacemos en la Universidad Nacional, y es de un joven que vive en Changuena, allá de Cotobruz. Lo conocí cuando fui con don Marino a poner una estación sismológica el año pasado, estudiante que tiene que pasar a caballo primero 1 hora antes de llegar al lugar donde toma el bus para ir al colegio en secundaria. Hizo examen de admisión gracias a su esfuerzo, el de su familia, y al modelo de estratificación que nosotros tenemos como universidad pública. Logró ser admitido en una carrera de ciencias agrarias. Definitivamente esto dice la calidad y la importancia que tiene el sistema de educación pública para personas que no han tenido o que no tienen otras oportunidades de ingreso. Es ese 64% de personas que conforman nuestra matrícula que por primera vez vienen a la universidad de sus familias. Más de un 80% provienen de colegios públicos. Estos datos los señores diputados y diputadas no los conocían, ¿verdad? Y es importantísimo tener esa claridad. Se presume de algunos argumentos que son absolutamente erróneos, ¿verdad? Por ejemplo, que en las universidades públicas solo vienen a estudiar las personas de colegios privados. No, ese es el dato. Más de 1,200 proyectos de extensión y acción social tenemos las universidades y más de 2,100 en investigación. Entonces vean que si la universidad no hiciera el trabajo que hace en extensión, acción social e investigación, ninguna institución del país lo haría, porque somos nosotros los que hemos venido trabajando en esa línea. La segunda, por favor. Ahora bien, ¿qué pretende este proyecto? Bueno, este proyecto pretende 3 elementos fundamentales. Uno, que exista un nuevo Consejo Coordinador de la Educación con un solo representante del CONARE y 4 del gobierno. Entonces vean que acá lo que pretende es una reorientación del Consejo, en este caso rector de la educación superior, que actualmente este proceso lo llevamos a través del CONARE y de la Comisión de Enlace. Acá entonces se pretende sustituir la Comisión de Enlace por otra forma de organización con mayoría de representación del gobierno. Y los estudiantes no sumarían tampoco en este proceso. ¿Cuál es el segundo componente que pretende? Bueno, define un nuevo plan de educación superior. En otras palabras, la potestad de definir esa línea de educación superior y los planes de la educación superior que actualmente están contemplados en el planes que llamamos nosotros,
estaría supeditado a lo que ese consejo coordinador nuevo pretendería hacer. Entonces nosotros perdemos toda la capacidad que tenemos de gestión autónoma de nuestras universidades y quedaría reducido a un plan de educación que el Ejecutivo establecería de acuerdo a sus criterios. Y en tercer lugar, crea un nuevo mecanismo de financiamiento, que este es tremendo, ¿verdad? ¿Qué significa un nuevo mecanismo de financiamiento? Bueno, que cambia la naturaleza del FES, que sabemos que no solamente está contemplado en la legislación general, sino también dentro de la Constitución política, y establecería un mecanismo paralelo de financiamiento, de nuevo ajustado a los criterios que la comisión mayoritariamente, integrada por el Poder Ejecutivo, estaría delimitando. Entonces, tal vez con muchísima simpleza, pero con el propósito de que tengamos mucha claridad de los alcances de este proyecto, nosotros nos quedaríamos prácticamente con un sistema de educación superior controlada por el Ejecutivo de turno. Cada 4 años vendrá uno, delimitará una nueva comisión, establecerá unos criterios para asignación del FES y prácticamente estaríamos perdiendo todo el rango de autonomía constitucional. Por eso es que insistimos que este atropello no corresponde al ordenamiento jurídico de más alto nivel, como es la Constitución, y por supuesto que atentaría contra el modelo de universidad que desde hace más de 80 años, pues nosotros venimos construyendo como país. La que sigue, por favor. En resumen, este proyecto atenta entonces contra la independencia constitucional, la autonomía organizativa, administrativa, de gobierno y económica de las universidades, el financiamiento de la universidad, que está garantizado por la Constitución política, nos dejaría afuera completamente y sobre todo generaría un vacío de cómo se financiaría la educación superior. Ahora, antes de entrar a estos, doña Janet va a hacer referencia a estos elementos, pero desde el punto de vista de los acuerdos o del acuerdo que el Consejo Universitario ha venido contemplando. Entonces, ahora nos podemos dejar esas allí o en la anterior, tal vez, para... Gracias, don Francisco. El saludo cordial también a los señores y a la señora vicerrectoras que se suman al foro, así como a las compañeras directoras de la Oficina de Cooperación Internacional y la señora directora de la Oficina de Vinculación Externa. Tal vez empezar diciendo que en un ejercicio de consulta y de audiencia, el Consejo Universitario ha sido absolutamente vehemente, incontundente en señalar que este proyecto de ley no solamente debe rechazarse, sino que debe archivarse desde la Comisión Especial de Educación en el que está siendo conocido esta semana y que justamente la semana pasada convocó a audiencia a los señores rectores de las universidades públicas. Esta solicitud expresa la fundamentamos en varias de los argumentos que a través del análisis de los diferentes documentos que don Francisco acaba de señalar, el criterio técnico de la misma Asamblea Legislativa, el informe que se hiciera desde CONARE, el análisis que se hiciera desde la Universidad de Costa Rica, el estudio del proyecto y desde luego el análisis que hace el Consejo Universitario es lo que nos motiva a señalar justamente estos dos por tantos. El rechazo absoluto, pero también la solicitud de archivo. Y empiezo señalando que para que tengamos idea de cómo las dinámicas de este gobierno han venido actuando, lo primero que quisiera decir antes de entrar en el fondo es que esta solicitud de criterio lo recibimos el 15 de diciembre del 2022. Miren ustedes que es muy particular porque justamente se recibe en un momento donde las universidades públicas estamos en el receso de fin de año. Entonces hay una clara intención de limitar el espacio de pronunciamiento. Entonces, en ese ejercicio, el Consejo Universitario solicita una prórroga que le fue concedida y que entonces nos abocamos de pleno al análisis de este proyecto de ley que, como señalaba don Francisco, fue propuesto por el Poder Ejecutivo y suscrito específicamente por la ministra de Educación y por el ministro de Hacienda. En la exposición de motivos, este proyecto 23.380, que se ha denominado Ley Reguladora del FES, pretende la creación de un fondo especial para la educación superior.
Es interesante porque ya nosotros como universidades públicas, como sistema de educación superior, contamos con un fondo de financiamiento de la educación superior. Entonces no queda claro en la exposición del proyecto por qué se propone un nuevo fondo, pero además que no se establece en el mismo proyecto de dónde saldrían los fondos ni las condiciones para este nuevo fondo. Señala en su propósito que está estructurado esta propuesta de ley en 10 artículos que se atiende a la creación del Fondo Especial para la Educación Superior, la determinación de las universidades públicas, la administración del fondo, la creación del Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria, que como don Francisco lo ha señalado, excluye y elimina completamente el rol que la comisión de enlace que hemos conocido a lo largo de tantos años que se negocia este fondo trabaja, establece las funciones y la presentación de una propuesta de presupuesto para cada universidad. Que dicho sea de fondo, hay una discusión, hay un proyecto justamente que está analizándose en este momento y que tiene que ver con la distribución de este fondo. Además, miren que es muy particular. Este proyecto, en un afán de desconocer los principios constitucionales, pretende que sea el Banco Central de Costa Rica el que administre dicho fondo e indica el procedimiento para que las universidades hagan las solicitudes de los recursos, violentando absolutamente el tema de la autonomía universitaria y la capacidad que tiene nuestro sistema superior de educación superior de invertir los fondos que se reciben para tal efecto. Y con esto también vulnera absolutamente los principios constitucionales del porcentaje que es asignado a la educación pública. Adicionalmente, crea el Consejo de Coordinación de la Superior y que propone para este consejo promover, fiscalizar y evaluar los resultados de su financiamiento. Hace el llamado esta propuesta de proyecto al tema de la rendición de cuentas, actividad que desde su creación misma las universidades hemos hecho. Y específicamente aquí puedo hablar por el Consejo Universitario. El Consejo tiene una labor fiscalizadora porque así mismo está establecido en nuestro estatuto orgánico y ese ejercicio de rendición de cuentas, ese ejercicio de transparencia, ese ejercicio de informar cómo se distribuyen los recursos, en qué se invierte el dinero que todos los costarricenses aportan, se hace de forma periódica, de forma sistemática y de forma transparente permanentemente en la universidad. Entonces, es un llamado a un proceso que ya existe, lo que evidencia además un absoluto desconocimiento por parte de los señores y las señoras diputadas, pero en este caso de los señores ministro y ministra, que son los que hacen las propuestas del quehacer de las universidades. Incluso en la exposición de motivos se señala que esta iniciativa prohíbe al Consejo de Rectores destinar recursos públicos a otros fines del FES, cuando claramente CONARE tiene su propio sistema al que todas las universidades estamos adscritos y que, insisto, es parte de un proceso de rendición de cuentas y de transparencia. De modo que esta propuesta obliga a las universidades públicas en materia financiera a presentar anualmente un informe financiero de la ejecución de los recursos del fondo al Consejo de Coordinación y a la Contraloría General de la República. En el caso de la Contraloría, labor que ya las universidades hacen desde hace mucho tiempo, y prueba de eso es que nuestro presupuesto debe ser aprobado por la Contraloría, lo que sin duda alguna desconoce hasta los procedimientos y los trámites, porque no se aprueba un presupuesto nuevo si no existen las liquidaciones y los ejercicios de rendición de cuentas de proyectos, de los fondos. Establece también de manera particular el Departamento de Estudios y Servicios Técnicos de la misma Asamblea Legislativa. Miren que esto es lo interesante porque el Consejo Universitario dictamina todos los días proyectos de ley de muy diferente naturaleza y siempre nos vamos a revisar los estudios que hace el Departamento de Servicios Técnicos, y pocos realmente cuando hacemos el dictamen tiene de manera particular lo tiene, y esta dependencia es clara en señalar que esta propuesta de ley no aborda
el tema de fondo, que es para qué se pretende crear este fondo, y además que señala que conducen a la creación del fondo propuesto, pero no es posible llegar a determinar la intención del proponente para la creación de este nuevo fondo de universidades. Miren qué interesante, porque se propone un nuevo fondo, pero que ni siquiera el mismo proyecto establece cuál es la finalidad. Pero además no señala la fuente de estos recursos para su financiamiento, lo cual desde luego y a todas luces hará inaplicable, pero además ineficaz su funcionamiento, porque no hay claridad de dónde propondría. Miren que una como universitaria podría decir, bueno, entonces ya no solamente vamos a tener un fondo, sino dos, pero en este caso no queda claro ni siquiera de qué se trata, para qué se trata, y menos aún de dónde provendrían los fondos destinados. De modo tal que sin duda alguna es un proyecto que vulnera los principios constitucionales establecidos en los artículos 78, 84, 85 y 87 de la Constitución Política, porque no solamente el 8% asignado al presupuesto de la educación constitucionalmente, no solamente no se está cumpliendo en la actualidad, y dicho sea de paso, en el análisis que hacíamos en los últimos 12 años hemos recibido los presupuestos más bajos, que ni siquiera alcanzan el 6%, sino que además lesionan los principios establecidos a la autonomía universitaria, que lamentablemente ha venido siendo amenazada fuertemente durante los últimos años. Y que aquí quisiera decir, nos preocupa también a nosotros como órgano colegiado, que tenemos que invertir muchísimo tiempo y muchísimo análisis de nuestra labor como miembros del Consejo en el análisis de proyectos que les restan tiempo a la acción sustantiva. Hemos tenido los últimos años, bueno, por lo menos en el caso de la mayoría de los miembros que tenemos 2 años, un poquito más de estar en el Consejo Universitario, todas las semanas analizando proyectos de ley que podrían amenazar o que amenazan directamente, como es este caso, la autonomía universitaria. Y es que evidentemente tenemos que hacerlo y pronunciarnos como universidad pública, pero claramente eso podría distraer el foco, la atención de lo realmente sustantivo, que es el quehacer universitario por estar en este ejercicio de defensa. Estoy hablando de los proyectos que se comunican o de los criterios que se comunican y a través de documentos, pero paralelamente hay muchísimos oficios, hay muchísimas audiencias, reuniones, participación en actividades, en las mismas convocatorias que hemos tenido en los últimos años en ese ejercicio de defensa de las universidades. Y lo peor, compañeros y compañeras universitarias, es que no parece que eso vaya a disminuir en los próximos días, y las amenazas cada vez más bien son mayores. Y por eso es que tenemos realmente que con vehemencia y con absoluta claridad pronunciarnos como un proyecto como el de esta naturaleza. Un aspecto importante que también tenemos que señalar y reiterar y asegurarnos de que toda la comunidad universitaria esté absolutamente clara es sobre las implicaciones de la autonomía universitaria, y que en el caso concreto de este proyecto representa claramente o podría representar, porque no soy constitucionalista, entonces no me puedo atrever a hacer una afirmación de dicha naturaleza hasta que se pronuncien los constitucionalistas, pero que podría lesionar, porque la autonomía universitaria claramente establece que es responsabilidad exclusiva de las universidades estatales establecer sus funciones y decidir acerca de la mejor manera de llevarlas a cabo. Este proyecto es absolutamente violatorio de esa autonomía y de la libertad de cátedra, en el sentido, como lo exponía don Francisco al inicio, al crear un consejo, vean ustedes, que desconoce CONARE. Desconoce sus funciones, desconoce su creación, pero además sería este consejo, imagínense ustedes, el que crearía el planes, desconociendo la existencia de una planificación de largo plazo. Nuestro plan es ese modelo de planificación de 5 años, lo crearían esta comisión que señalaba don Francisco, un miembro de CONARE,
4 ministros de gobierno y serían los que definan cuál va a ser la orientación de la universidad, sin entrar a detallar que invisibiliza absolutamente la participación estudiantil y el cogobierno, pero que Marco ahora hará referencia a ese aspecto. De modo tal que tenemos que continuar en el esfuerzo, en la lucha de garantizarnos que este proyecto sea archivado, sea rechazado y sea archivado desde esta comisión especial que está siendo conocido en este momento para asegurarnos que no avance en la corriente legislativa y mucho menos que llegue a discusión del plenario, porque si así fuera, nos obligaría como sistema de educación pública a tomar otras medidas en torno de establecer solicitudes de inconstitucionalidad y nos llevaría a otras esferas. Por eso es que el análisis, el estudio, los pronunciamientos que nosotros hemos venido analizando y que hemos venido trabajando, abogan no solamente, que miren que es paradójico, pero recordarle al gobierno el sistema de universidad pública, la existencia de CONARE, la existencia de planes, la existencia del ejercicio de rendición de cuentas que hacemos de manera permanente, pero también, y más importante, a recordarles que hay principios constitucionales que establecen la autonomía y que garantizan la autonomía universitaria, que en este caso se están desconociendo absolutamente, y que por esa línea ha ido el pronunciamiento de este dictamen del Consejo Universitario, que aprovecho también para mencionarles, compañeros y compañeras, y a la comunidad universitaria en su conjunto, que el mismo jueves, cuando fue aprobado por plenario, el dictamen fue socializado en las redes sociales, pero también compartido en la red del correo institucional para que todos y todos tengan la oportunidad de revisar su alcance en el sentido amplio. Entonces, diría yo, compañeros y compañeras, que lo puedo, bueno, compañeros en este caso, más bien de la mesa, puedo dejarlo por ahí y más adelante entramos ya en las implicaciones constitucionales. Don Francisco, ¿qué es lo que usted había planteado en su presentación? Bueno, ya digamos como que entrar en un mayor análisis de los que han hecho doña Janet y don Francisco, y que ahorita ahondará más en ello, de mi parte no lo voy a hacer, sino que yo tal vez vuelvo a inicialmente insistir en algo, ¿verdad? Nosotros necesitamos tratar de ver más allá de este proyecto, ¿verdad? Yo creo que ahora que veo a mi compañero y amigo Martín acá, recordamos que cuando estábamos en campaña, pues Martín organizó aquí un debate con los 2 candidatos a vicepresidente en aquel momento, que quedaban, ¿verdad?, en la carrera, y creo que don Esteban Brunner, actual vicepresidente, fue muy claro, ¿verdad?, de lo que por lo menos debemos decir que fueron muy sinceros, muy honestos en aquel momento y nos advirtieron lo que ellos venían a hacer, ¿verdad? Ellos venían a imponerle las directrices a las universidades, ya que ellos entendían que no estaban invirtiendo los recursos en lo que ellos consideraban que se debe invertir. Entonces, este proyecto, cuando nosotros vemos, y está bien, vemos todo el tema de las inconstitucionalidades, igual que otros proyectos anteriores, y que a veces la sala cuarta dice sí, a veces dice no, ¿verdad? Pero creo que tal vez no es lo principal en lo que debemos mirar, sino en el proyecto que tiene este gobierno para con las universidades, ¿verdad? Y que donde este proyecto probablemente será el inicio de algo. No será el único ataque que tendremos de este gobierno, porque ya uno como que lo ve, ¿verdad? Como que uno dice, bueno, es que cómo este proyecto puede pasar el filtro de la Asamblea Legislativa con todas estas inconstitucionalidades. Pero bueno, entonces ahí es donde nosotros tal vez deberíamos de volver a tratar de insistir en la necesidad de generar una unidad estratégica, ¿verdad?, que nos permita ver más allá de lo que pueda haber acá. Yo aquí diría, este proyecto lo que pretende es convertir a las universidades públicas en un apéndice más del Ministerio de Educación Pública. ¿Para qué? Para que esté bajo la tutela de direccionamiento desde el Consejo de Gobierno y ahí, por supuesto, del presidente unipersonalista que tenemos en este momento, ¿verdad? No hay mucho que verle. Y si yo hago la advertencia inicial de que tal vez una de las instituciones que se puede ver más afectada si este proyecto llegara a sobrevivir y a sobrevivir en cualquier forma, porque podría no ser pero algo, porque a lo mejor también una de las estrategias es, bueno, hey, este es el todo, pero estamos dispuestos a negociar por algo menor, a ver qué nos dan de esto, ¿verdad? Pero nosotros, la Universidad Nacional, que es una universidad que no apuesta tanto a las denominadas carreras STEM, ¿verdad?, que es lo que este gobierno nos acusa,
Entonces podríamos ser una de las instituciones que realmente esté en la mira para ser desaparecidas posteriormente si un proyecto como este llega a pasar ese filtro de la Asamblea Legislativa y digamos que tal vez de la sala cuarta, ¿verdad? Como tal. Entonces, inicialmente hago ese llamado, esa observación de que tenemos que ver qué es lo que realmente podría estar detrás de este proyecto, ¿verdad? Pensando en que a lo mejor el gobierno dice, bueno, no las tenemos todas con nosotros para aprobarlo, pero algo podríamos ir generando y somos pacientes para posteriormente pues tratar de ir minando más esa, no la autonomía de las universidades, pero sino la existencia de ciertas universidades que ellos consideran pues en este momento no le están aportando nada o muy poco a lo que ellos consideran el desarrollo de este país. Entonces inicialmente hago esa acotación para posteriormente ahondar un poco más una vez que terminemos con el análisis jurídico del proyecto como tal. También la Federación de Estudiantes se pronunció al respecto, nos acompañó el día de la audiencia de los señores rectores, una convocatoria que a pesar de que ya se había hecho con 8 días de antelación, tuvimos la oportunidad de que las personas estudiantes se pudieran sumar hasta horas antes, ¿verdad, Marco? Ahí, de la 1 de la tarde, ahí pudimos habilitar un espacio para que se pudieran sumar las personas en la barra legislativa. Un procedimiento que no es tan sencillo, pero que también ya hemos logrado coordinar mejor y que para futuras audiencias creo que es importante tener presencia de la comunidad universitaria en pleno. También en horas de la tarde estuvo la representación estudiantil, básicamente la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica en la barra del plenario. Me decían algunas personas diputadas en ese momento que ha sido la primera vez desde que se inauguró ese edificio que las personas, o sea, los asistentes, lograron tener presencia y hacerse sentir, ¿verdad? Después de 2 años o más que tiene abierto ese edificio, 3 años, ¿verdad? Por primera vez se logró sentir la presencia de las personas en las barras, reconocimiento a Marco en particular porque estuvo detrás de ese nivel de organización, y luego yo de verdad que cuando hicimos la presentación y sentir el apoyo de la población estudiantil, imagínense que es un campo apenas para 15 personas, ¿verdad? Por ahí, más o menos 15 personas, de verdad que uno siente ese apoyo en unas comisiones que son complejas, ¿verdad? Cuando uno está ahí, creo que todos ustedes se han dado cuenta lo que significa estar en una comisión legislativa. Es realmente muy complicado, con una dinámica absolutamente autoritaria, externa, extrema, y sentir el apoyo de la población estudiantil de verdad que fue muy importante. Y Marco entonces se va a referir ahora a ese pronunciamiento y al sentir y visión de la población estudiantil respecto a este proyecto. Muchas gracias, don Francisco. Bueno, primero buenas tardes a las personas que están acá en el auditorio y a las personas que nos acompañan en Zoom. Bueno, tal vez de mi parte hacer primero una pequeña contextualización del trabajo que hemos venido realizando desde el directorio de la Federación de Estudiantes, desde que apareció, ¿verdad?, este proyecto de ley, que no es ni el primero ni será el último, definitivamente, que vamos a vivir con este nefasto gobierno del cual nos tenemos que enfrentar casi que todos los días, no solo en defensa de la educación pública, sino en defensa del Estado Social de Derecho y de los principios que han trazado a este país desde que se fundó prácticamente. En el momento en el que sale el proyecto y como una responsabilidad que hemos tenido desde la FEUNA, casi que desde que inició, insisto, el gobierno, hemos estado haciendo una comunicación fuerte en redes sociales desde el 4 de noviembre, imagínense ustedes, hace ya casi 3 meses. Hicimos una primera publicación y un primer trabajo de articulación entre las asociaciones de estudiantes y también con otras federaciones que han sido también compañeras en este trabajo en defensa de la institucionalidad pública, para explicar el proyecto de ley. Eso en una primera instancia. Yo tal vez del proyecto de ley, para no entrar a repetir lo que ya se ha planteado por don Francisco y por doña Janet,
lo que puedo decir es que, bueno, el único artículo que no es inconstitucional es el artículo que dice cuáles son las universidades públicas de este país. Y ya solo con eso, pues, ¿verdad? Es demasiado que decir. Desde la FEUNA, por supuesto, hemos posicionado un rechazo absoluto a este proyecto. Como bien lo decía don Francisco la semana anterior, a partir de la audiencia, y no solo con respecto al tema de la audiencia, sino que en este trabajo que hemos tenido que hacer también de articulación con otros sectores de defensa de la institucionalidad pública, y por eso es que al final de cuentas no es una casualidad, es por ejemplo la elección de la Defensoría de los habitantes, ¿verdad? Y cómo hay grupos de presión, grupos de interés que igualmente, ¿verdad? Tienen una voz, eso sí, tienen una voz dentro del gobierno de la República, como no lo tienen los sectores que están en mayor grado de vulnerabilidad, ni mucho menos actores sociales que son fundamentales, tales como son el sector educación, y por algo, ¿verdad? Desde la negociación del FES, que sabemos que fue una negociación muy mala, terrible para las universidades públicas, se ha venido desarrollando. Entonces, en primera instancia eso, ¿no? De que no es una casualidad este proyecto de ley. Que podríamos hablar solo de este proyecto de ley, pues sí, y que es también obviamente el objetivo de este conversatorio y como ya se ha planteado, pero que yo creo que también es importante que como comunidad universitaria empecemos a hacer esa reflexión también de que esto es solo un factor de muchos que engloban un detrimento al Estado Social de Derecho y que atiende a grupos de interés muy claros, que son los grupos más poderosos de este país, por ejemplo, ¿verdad? Con el tema de la Defensoría de los Habitantes, los autobuseros, ¿verdad? Y cómo eso ha tenido un lobby muy fuerte en la Asamblea Legislativa, o por ejemplo el tema, ¿no? De la injerencia de personajes como Silvia Castro, ¿verdad? Rectora de la ULACIT en el Ministerio de Educación Pública, que es prima de la ministra de Educación Pública, y cómo esos intereses, ¿verdad?, de violentar la autonomía universitaria, como bien establece este proyecto, siguen sin ser casualidad y siguen sin ser accidentales, ¿verdad? Hay una mala intención, hay un deseo claro y contundente por parte del gobierno de responder a intereses que, insisto, no son los de la mayoría de personas, sino son los de un grupo muy pequeño, muy poderoso, y que ahí es donde la universidad y nosotras y nosotros como universidad pública tenemos que ser vigilantes y creo yo dar un paso al frente y reconocer la urgencia de que si no somos desde las universidades públicas, desde estos espacios de construcción de pensamiento crítico, como insisto, el proyecto de ley también intenta vulnerar, perdón, al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Mediante este Consejo de Coordinación, donde hay una mayoría de ministros y ministras, condicionar la educación pública. Y es básicamente esa la reflexión que hacemos desde la Federación de Estudiantes en nuestro criterio del proyecto de ley, que también forma parte además del criterio que se eleva al Consejo Universitario y que el Consejo Universitario eleva a la Asamblea Legislativa. Sobre todo en el caso de los artículos 4, 5, 8 y 9, ¿verdad? Que básicamente lo que habla es eso, ¿no? De ese Consejo de Coordinación y en cómo este consejo no solo, ¿verdad? Y lo dice textualmente, no solo promueve, fiscalía y evalúa los resultados del financiamiento estatal para las universidades, sino que además habla explícitamente de que tienen que rendir cuentas, ¿verdad? Las universidades públicas de cómo gastan sus presupuestos, como si eso no fuese algo que se hicieran todos los años, porque si no, ¿verdad? Como se hablaba hace unos minutos, ni tan siquiera la Contraloría General de la República lo podría aprobar. Entonces, ¿verdad? Es un proyecto de ley que evidentemente está constituido a punta de falacias, a punta de mentiras, a punta de una mala intención y con un deseo clarísimo, ¿verdad? Y nos lo dejó muy clara la negociación del FES y por eso, como por lo menos desde el movimiento estudiantil, me parece a mí, hemos sido activas y activos y hemos sido protagonistas en la defensa de este Estado Social de Derecho y de la educación pública, de este montón de actores que claramente tienen un interés muy fuerte de debilitarnos y nos debilitan porque desgraciadamente esto es un gobierno que no, además de ser populista, de ser recortista, de ser neoliberal,
tiene clarísimos tintes pues autoritarios, ¿verdad? Al dudar de la institucionalidad pública. La semana pasada a mí me pareció impresionante. Jamás me imaginé escuchar a un presidente de la República de este país dudar como dudó de la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Así como duda de las universidades públicas, así como duda de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como duda, ¿verdad?, de las instituciones que atienden directamente a la población. Y ahí es donde entonces como estudiantes, insisto, tal vez para no entrar solo en el fondo del proyecto de ley, que esperamos que sea rechazado, y si no, pues igualmente seguiremos haciendo la presión que desde la Federación de Estudiantes y que mis compañeras y compañeros han realizado. Desde hoy mismo, por ejemplo, hoy hay una presencia importante de estudiantes en las barras de la Asamblea Legislativa igualmente sobre el acuerdo de Escazú, porque aquí hay una, ¿verdad? Se atenta contra el ambiente, contra la cultura, contra el Estado Social de Derecho, contra la educación, contra la independencia de poderes. Esto no es casualidad. Y si otros gobiernos lo han sido, por supuesto, que han tenido, ¿verdad?, afectaciones directas, este gobierno en menos de un año ha intentado atacar todo lo que ha construido, todas las bases, ¿no?, con las cuales se ha construido este país. Y si no somos las universidades públicas como espacios de pensamiento crítico las que tomamos postura y tomamos acción, pues yo creo que desgraciadamente en un mediano plazo podríamos estar viendo serias afectaciones, como si ya no las tuviéramos, por ejemplo, con el apagón educativo que vive este país y que, como lo decía doña Janet, desgraciadamente desde la universidad tampoco se puede concentrar en otro tipo de acciones por tener que estar defendiéndonos de un gobierno tan nefasto, tan terrible como lo es este, y que propone, ¿verdad? Es que no es casualidad, además, el proyecto de ley está firmado por el presidente de la República, por la ministra de Educación y por el ministro de Hacienda. Ni tan siquiera, ¿verdad? Es un proyecto que venga desde las diputaciones. Y eso, para mí, son mensajes que como comunidad universitaria no podemos dejar de lado y no podemos pensar que son accidentales. Desde la Federación de Estudiantes, ¿verdad? Hemos venido trabajando, ahorita que estamos, pues evidentemente en el receso, ¿verdad? Están las personas en verano, pero no está la gran mayoría de estudiantes. Es un desafío muy grande también el que tenemos, y que yo creo que a 3 semanas ya, casi, bueno, a un mes, digamos, de entrar a las lecciones regulares, también desde las unidades académicas, desde las facultades, deberíamos gestionar y articular, ¿verdad?, un esfuerzo para contextualizar a las personas y entender que esto en este momento tiene que ser una prioridad. Como lo dijimos en la negociación del FES, igualmente, hablar de la negociación del FES tiene que ser una prioridad. Hablar de este proyecto de ley tiene que ser una prioridad el primer día de clases, cuando se lee el programa del curso. Porque si pensamos que solo, ¿verdad?, y con muchísimo respeto lo digo, solo el Consejo Universitario tiene la responsabilidad, o solo la Federación de Estudiantes, o solo el sindicato, o solo la Rectoría, tienen la responsabilidad de comunicar esto, desgraciadamente, los resultados van a ser no tan oportunos como los que podríamos tener, porque aquí tenemos casi 20,000 estudiantes y yo desgraciadamente pienso que no es ni tan siquiera un 20% de las personas que estudian acá, y ni mucho menos las nuevas ¿verdad? La nueva generación que ingresará, que podrá estar contextualizada de este tema. Y es ahí donde entonces yo le lanzo la responsabilidad con muchísimo respeto, y porque sé que tenemos las condiciones para hacerlo, a las facultades, a las unidades académicas, a los profesores y profesoras de esta universidad, de que es en las aulas donde empezamos a construir pensamiento, y que es en las aulas donde empezamos a plantear acciones concretas en defensa no solo de la educación universitaria pública y de lo que representa para nosotras y nosotros, por supuesto, como comunidad universitaria, sino también de la defensa del Estado Social de Derecho. Si no es ahí, desgraciadamente, las acciones que podamos hacer desde la Federación de Estudiantes, desde el Consejo Universitario o desde la Rectoría o desde el sindicato, van a ser desgraciadamente insuficientes, como lo han sido en otras ocasiones, como lo han sido, ¿verdad? Es una receta que ya sabemos cómo termina, y que entonces es ahí donde yo solicito también, ¿verdad?, que hagamos ese esfuerzo por articularnos entre nosotras y nosotros primero como comunidad universitaria,
como también lo tenemos y lo estamos haciendo con otros actores sociales, pero que tenemos que entender la urgencia, porque termino como inicié. Este no es ni el primero, ni es el último proyecto de ley, ni la última idea de este gobierno, ¿verdad? Para afectar a la universidad pública, para afectar al Estado Social de Derecho. Muy bien, ahora sí, abuelo de pájaro, vamos a hacer un repaso de las inconsistencias y las inconstitucionalidades. Digamos que de manera formal ya hemos citado los 4 y doña Janet, los 3 y doña Janet también, aspectos, pero así muy general. Entonces yo le solicitaría acá que nos está apoyando, si puede nuevamente proyectarse en la transmisión estos elementos, para que los compañeros y compañeras los puedan ver, no más bien hacia adelante, Byron. La que sigue, a partir de allí. Ya lo están viendo en la transmisión. Perfecto, gracias. Entonces, aspectos, primero, aquellos aspectos normativos que se han omitido. Primero, prácticamente se pasa por encima toda la autonomía universitaria y la independencia constitucional que todas las universidades públicas tenemos, que están tuteladas en el artículo 78, 84, 85 y 87. En segundo lugar, el contenido y los alcances de la autonomía económica universitaria garantizada por los constituyentes. ¿Qué significa eso? Que cuando se crea la autonomía universitaria, cuando se incluye la autonomía universitaria en el marco de la Constitución política vigente, hay una asamblea constituyente que es la que expresa los motivos centrales de por qué es que la autonomía tiene que tener rango constitucional. Entonces ahí prácticamente esos alcances y ese contenido se vacía completamente. También se hace una omisión de la existencia del FES, que está consignado desde 1976 en el artículo 7 de la ley 5909 del 76 y que luego se eleva al rango constitucional a través del artículo 85. En otras palabras, nosotros las universidades públicas tenemos un FES, un destino presupuestario específico, que ahí con la ley pues se pretende pasar por encima. También se omite la separación patrimonial que está garantizada en la Constitución política a favor de las instituciones de educación superior. ¿Qué significa ese patrimonio garantizado? Que el presupuesto del FES, aunque sale o forma parte de una partida del MEP, es una partida específica para las universidades con un destino específico y con una procedencia constitucional. Entonces, como bien explicado doña Janet, que se pretende crear un nuevo fondo y que este fondo no se sabe ni cómo se va a financiar y está ahí omitiendo que ya existe un fondo formal y que además ese fondo formal tiene un asidero constitucional. Además, que hay una distribución histórica que las mismas autoridades de gobierno universitario han venido gestionando alrededor del FES. Y sobre este punto yo me quiero referir ahora al final sobre argumentos que las personas enemigas de la educación pública, que además quieren reducir las mínimas, han venido utilizando en los últimos años para lograr digamos que este aniquilamiento de la educación superior. También otro aspecto que se omite es que nosotros, desde los gobiernos universitarios, elaboramos el plan de la educación superior pública y que está contemplado en el convenio de coordinación desde 1976-74 y que se eleva también al rango constitucional, donde se delimita cómo el PLANES está integrado con el Plan Nacional de Desarrollo, está integrado con los ODS, está integrado con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, no es el plan universitario de la educación superior, valga la redundancia, el plan universitario de la educación superior, que es como se llama, el PLANES, no es un documento autorreferido a las universidades, es una planificación que contempla las metas y objetivos del quehacer de nuestras universidades en función de las necesidades del desarrollo país. Entonces tampoco es que nosotros lo sacamos del sombrero, que no está articulado, todo lo contrario, que no tiene mecanismos de evaluación, todo lo contrario, tiene más de cerca de 150 indicadores que las universidades le vamos dando seguimiento. De igual forma, se omite que existe una renta universitaria, que es el presupuesto del FES, constitucionalmente asignada.
Además, que la formulación, evaluación y liquidación de los presupuestos universitarios, como bien lo expresaba acá doña Janet, están aprobados en la Contraloría General de la República y en consecuencia tenemos criterios de fiscalización externa sobre estos recursos. Ahí les decía que el Planes tiene más de 100 indicadores de evaluación, 130 y tantos indicadores de evaluación de su ejecución. Sobre la autonomía universitaria, es importante recordar que la autonomía no es solamente libertad de cátedra, sino que la autonomía es organización, administración y gobierno de las instituciones de educación superior y que están prácticamente, estas son potestades regulatorias que se le imponen al Poder Ejecutivo para que la universidad tenga ese sentido crítico y esa capacidad también de poder reaccionar ante los diferentes modelos de desarrollo. Entonces, ahí es claro que hay se intenta redimensionar ese papel de la autonomía universitaria que está en la Constitución a través del proyecto. Importante también señalar el origen del cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior. En otras palabras, ¿cuál es el origen del Planes y del CONARE mismo? Bueno, este se crea desde 1974 bajo un convenio que crea el Consejo Nacional de Rectores. Es ratificado mediante una ley, la 6162 de 1977, tanto en la Constitución como en sus competencias. Entonces ahí tenemos claramente qué se entiende por el CONARE, quiénes lo conforman, cuáles son los mecanismos o las instancias técnicas que conforman también el CONARE, y a través del decreto ejecutivo 4437, el Poder Ejecutivo acepta la creación de esa comisión como órgano de enlace de la educación superior y designa a sus representantes. Esto es lo que se quiere prácticamente pasar por encima al instaurar un nuevo consejo que pase por encima a este y se genere uno que prácticamente oriente las decisiones que vienen desde el Poder Ejecutivo. Igual tenemos con el financiamiento. El financiamiento está claramente consignado en la legislación y en la Constitución. Entonces vean que desde el artículo 7 de la ley 5909, que es la ley y la ley 6580, reforma el artículo 85 de la Constitución elevando al FES el rango constitucional y garantizando su existencia, su sostenimiento, indexación e integralidad. ¿Qué significa eso? Que el Estado nos dota de patrimonio económico, rentas propias y el FES como tal. Esas rentas no pueden ser disminuidas, no crecen, no se pueden disminuir si no crecen, ¿verdad? Si no se crean nuevas. Además, el CONARE deberá elaborar el Planes y ahí nos da claramente el mandato constitucional de cómo hacerlo. El Poder Ejecutivo incluirá un presupuesto de la República, la partida correspondiente al Planes, de acuerdo a la variación del poder adquisitivo de la moneda, y el CONARE determinará la disminución del FES en su distribución. Entonces vean que esta es la lógica que está contemplada en la legislación nacional y que lleva el más alto rango de carácter constitucional. El origen del Planes, ¿cuál es? El plan, igual en las leyes que antes les comentaba, ahí está, en la 6162 se ratifica el plan y la competencia del CONARE. La reforma del artículo 85 de la Constitución eleva al Planes al rango constitucional. Es que vean el nivel que tenemos nosotros. O sea, no es que estemos inventando, es que está en la Constitución claramente consignada cómo las universidades se financian, cómo se regulan, cómo se organizan en sus metas y objetivos, cómo utilizamos también los recursos en cuanto a rendición de cuentas y cómo finalmente también generamos estrategias de redistribución. ¿Cómo evaluamos? Bueno, ya lo dijimos, a través de la Contraloría se nos evalúa, a través internamente de nuestros mecanismos de evaluación y rendición de cuentas y a través de un sistema de indicadores. Importante señalar que en los índices de gestión de transparencia de este país, que agrupan más de 120 instituciones, las universidades públicas, 3 universidades públicas, figuramos entre los primeros 15, vamos a ver, de entre los primeros 11. Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y la Universidad Técnica, ¿verdad? Históricamente venimos sumando entre los primeros
dentro de los primeros lugares. Ya también se ha señalado, ¿qué dice el criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la misma Asamblea Legislativa? Bueno, que el Estado debe destinar el 8% de la educación. Está consignado en el artículo 78 y en los 2 últimos años venimos bajando, ¿verdad? Ya ni siquiera, apenas estamos rozando el 6% del destino del PIB que está consignado en la Constitución. El FES ya existe, por lo tanto no se puede inventar otro fondo, dice los servicios técnicos. ¿Qué es eso? ¿Cómo van a inventar otro fondo si ya existe uno, que es el que financia la educación? La ley no puede definir, limitar o rediccionar ese propósito del FES que está ahí claramente. El FES está destinado a financiar ¿qué? El planes que tiene las metas y los objetivos. Todo el esquema presupuestario de las universidades responden a las metas y objetivos de nuestros planes. El nuevo consejo asumiría competencias propias del CONARE, dice los servicios técnicos, ¿verdad? Y es clarísimo, ¿verdad? Donde los servicios técnicos establecen que hay un roce inconstitucional, como bien decía Marco, prácticamente en todos los artículos que se consignan, excepto el que titula a las universidades, a las 5 universidades públicas. Importante señalar, la Procuraduría General de la República también ha ratificado que el FES es un fondo constitucionalmente atado, indisponible para el legislador ordinario y presupuestario. O sea, no se puede tomar, ni el gobierno lo puede tomar para otros destinos. Y el FES garantiza la autonomía universitaria, tal y como lo hemos venido señalando. La Sala Constitucional también ha emitido criterios al respecto, ¿verdad? Y ha señalado que los artículos 84 y 85 implican para todas las universidades públicas independencia para desempeñar sus funciones y capacidad plena y jurídica para contraer obligaciones, darse su propia organización y gobierno. Están fuera de la dirección del Ejecutivo y de su jerarquía. Cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial y legítimamente que se nos ha encomendado. Pueden establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Tienen el poder reglamentario, autónomo y de ejecución. Pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse jurídicamente posible, en lo posible y lo lícito, regular el servicio que prestan y decidir libremente sobre su personal. Ahí aparecen todas o algunas de las sentencias que ya la sala ha emitido al respecto. Y otras instancias que se han informado sobre el tema es el mismo servicios técnicos de la Asamblea, la Procuraduría, la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República, que también reconoció el acuerdo de nuestro Consejo Universitario, así lo consignó, como la misma Contraloría General de la República establece que el proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad, y el mismo Ministerio de Hacienda también en el 2020, que fue otra lucha grande, nos estableció que no deberíamos estar estrictamente dentro del ámbito de competencia de la fiscalización financiera, que proyectos como el de Caja Única, por ejemplo, pretenden también incluirnos. Finalmente, entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, que pervierte este proyecto el mecanismo de financiamiento constitucional de las universidades, en tanto hace que el Ejecutivo adquiera potestades que son consustanciales a los órganos del gobierno, conlleva una usurpación de competencias de los órganos de coordinación de la educación superior estatal, deja vaciada de contenido la independencia propia de la Constitución y deja abierto el desarrollo de materias reguladas a futuros decretos ejecutivos, para que entonces desde la potestad del Ejecutivo pueda controlar y gobernar todo el quehacer universitario. Creo que fuimos, ¿verdad?, suficientemente claros, pero abrimos el espacio a alguna participación allá a quienes estén siguiendo esta transmisión a través de la presencialidad remota. Ahí le dejo le encargo a don Byron y a las compañeras, a doña Cinia, que nos ayuden con esa posibilidad, si alguna persona quisiera hacer algún comentario, o si nos leen lo que han escrito ahí en el chat, como es, ¿verdad? No tenemos acceso, yo me quedé sin batería ese ratillo de la computadora. Quienes quieran hacer alguna pregunta a través de Zoom lo pueden hacer. Hay una mano levantada que ya puede hacer su pregunta. Bueno, yo levanté la mano, no sé si es la mía.
Sí, es la suya. Sí. Ok. Es para el estudiante, más que todo cuando, bueno, yo entiendo y apoyo. Yo he sido una forjadora de esta institución y he peleado mucho por los muchachos, pero mi pregunta es cuando él dice que la ministra tiene un familiar ahí muy cercano. Yo creo que desde el Estatuto Orgánico aquí de la Universidad Nacional, eso quedó establecido así también, casi que a la gente la eligen y la escogen el personal, el director de cada una. Y ahí sí, un poquito con el estudiante cuando dice que tiene un familiar la ministra de Educación, porque si en ese caso fuéramos, bueno, en este momento tenemos 2 rectores también en CONARE que son hermanos, un poquito por ahí. Yo lo que quisiera, digamos, preguntarle al estudiante es que si él sabe cómo fue nombrada la ministra de Educación, porque yo creo que fue por un proceso que se dio tan igual como fueron los rectores, o si es que hay algo diferente ahí. Sería eso, gracias. Ok. Sí, bueno, qué pena, no sé cómo se llama la persona que hizo la pregunta. Pero tal vez lo que yo quiero mencionar en relación con esta, ¿verdad? Con este comentario de la compañera, es que a diferencia tal vez de cómo funcionan las universidades y a cómo funciona, ¿verdad? En los ejemplos que se plantean, la mayor preocupación que podemos tener en este caso es que doña Silvia Castro, quien es prima de la ministra de Educación, no es una persona solamente, ¿verdad?, en un puesto de confianza en el Ministerio de Educación, sino que además tiene una amplia experiencia en las universidades privadas y su postura ha sido siempre de debilitamiento de la universidad pública y de la educación pública en general, o por ejemplo, de un interés clarísimo de concentrarnos solo en carreras que tengan que ver con las carreras STEM, que por supuesto, ¿verdad?, son necesarias y para nada es un comentario en contra de las carreras STEM, la reflexión que estábamos haciendo, sino que además, ¿verdad?, las universidades públicas tienen un trabajo que viene desde otros lugares. Voy a poner un ejemplo. La semana pasada, la primera dama de la República se reunió con doña Silvia Castro. Y esto es algo que es importante tomar la atención. Por ejemplo, la ministra de Educación o cualquier, digamos, persona que tenga que ver directamente con el MEP, no se ha reunido ni tan siquiera con las universidades públicas. ¿Cuántas veces el año pasado en medio de la negociación y desde que inició el gobierno a hoy, tal vez la rectoría, ¿verdad?, puede tratar de este tema un poco más a fondo? ¿Cuántas veces se ha reunido como actor, ¿verdad?, estratégico que representa a la universidad pública con el Ministerio de Educación Pública en medio del apagón educativo? No ha sido así, pero sí vemos, por ejemplo, a la primera dama de la República reuniéndose con la rectora de la ULACIT. Y ¿verdad? Ahí es donde tenemos que, creo yo, prestar la atención, no en el simple hecho de que sean familia, sino en los intereses claros de un grupo poderoso, ¿verdad? La ministra también tiene que ver con las Castro Carazo, con otras universidades privadas, y entonces ahí es donde nosotros y nosotras hemos encontrado un conflicto de intereses desde el primer momento, ¿verdad? No es casualidad que se quiera condicionar, como pasó en la negociación del FES anterior, ¿verdad?, que se aprobó así, una serie de postulados que condicionan de alguna manera la ejecución presupuestaria y el trabajo en investigación y en extensión de las universidades públicas a lo que el gobierno diga, que es básicamente lo que plantea este proyecto de ley. Entonces, sí, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer va más allá del tema de ser familiar o que se asigne o no un puesto de confianza dentro de un ministerio, sino más bien, ¿verdad?, de esos intereses que, insisto, han sido muy claros por parte del gobierno de la República, de atender a grupos de poder, a los grupos más, ¿verdad?, a grupos de presión, como lo es en este caso las universidades privadas y, ¿verdad?, el negocio también que sabemos representa, ¿no?, la educación
superior con las universidades privadas y cuál es su relación o la relación que podría tener con las universidades públicas. Creo que de mi parte más o menos sería eso. Yo creo que también podríamos hacer, ¿verdad? Yo le invito o podríamos buscar más información que ahorita no la tengo a mano, pero si gusta podemos hablar por correo o por número o por mi teléfono también para pasarle más información sobre este tema. No, muchas gracias. En realidad, yo he sido una fiel defensora de los estudiantes de esta institución y de repente cuando yo veo que si ya el estatuto orgánico, que bueno, que ya casi yo creo que se debería de ir cambiando, hay otras cosillas, ya se hacía. Es prácticamente lo que nos está ofreciendo el gobierno ahora, lo que se hizo en las instituciones. La educación privada viene desde hace muchos años. Cuando se debió haber frenado eso, pues no se hizo. Siento que sí, dejaron avanzar mucho y claro que hay que defender esas instituciones, la educación pública. Yo gracias a la educación pública estoy aquí. Sin embargo, hubo en algún momento en donde a mí me salió más barato hacer la maestría en la Universidad La Salle que en la Universidad Nacional. Y le estoy hablando de hace más de 20 años, en donde la maestría en administración educativa era más barata en una universidad privada que en la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en la universidad o qué estamos haciendo mal? Empezar a ver esas cositas como las pulguillas y empezar a reflexionar y darle valor a estas instituciones para que no nos hagan estas cosas. Podría poner un montón de ejemplos. Yo he trabajado en un montón de departamentos y he hecho cosas para arreglar cosas y terminan a uno silenciándolo. Entonces, claro que me gustaría, muchacho, mi nombre es Sonia Salazar, soy de registro y me encantaría en algún momento poderle, poder conversar con usted para que los estudiantes, tal vez si no conocen mucho de la historia que haya pasado, y yo creo que esas son las cosas que nos han llevado a que los gobiernos nos empiecen como a jalar los mecaticos, ¿verdad? Pero no es que yo esté de acuerdo con el proyecto de ley, pero sí yo creo que cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para que no nos tengan que volver a ver feo como empleados de instituciones públicas, porque en realidad sí, nos han tomado mucha presión y de repente tenemos que volver a ver para atrás qué es lo que hemos Sonia. hecho para llegar acá. Muchas gracias. Gracias. Sí, aquí les estaba yo comentando que cuando escuché su voz, digo yo, es doña Sonia y la pegué. Bueno, creo que sí es don Álvaro, adelante. Ok, perdón. Es que yo sí voy a permitirme decir algunas cosas que tal vez don Francisco, doña Janet, don mismo Marcos no dirían. Pero bueno, yo como estoy tal vez al frente de otra organización, quiero hacerlas. Y es que nosotros no podemos seguir en esta situación de ser cómplices con los que nos quieren destruir. ¿Verdad? Porque no es que nosotros pensemos que no hacemos nada malo, nada erróneo, que no cometamos errores. Eso lo sabemos todos, o sea, y siempre lo tenemos que decir. Y tal vez inclusive toda la presentación que nos hizo don Francisco, que yo sé que la tuvieron que ir a hacer a la comisión de la Asamblea Legislativa, pero ya también la habían hecho con el anterior proyecto y con el PES y con el PES. O sea, nosotros no podemos creer que los diputados ignoren lo que la última vez le fueron a contar, pero hay que hacerlo. Lamentablemente hay que hacerlo una y otra vez, ¿verdad? Porque siempre tenemos que estarnos justificando ante la sociedad. Parece que somos la única institución a la que se cuestiona, ¿verdad? Pero nunca se nos cuestiona que seguimos teniendo el mayor porcentaje de aceptación de la población, a pesar de la campaña de ataques que hay constantemente por los gobiernos de turno y por la prensa, ¿verdad? Que tal vez en esta coyuntura la prensa ha disminuido sus ataques porque simplemente el gobierno también la ha tomado contra ellos. Pero nosotros no podemos seguir en esto de pensar de que nosotros somos culpables y responsables de todo, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que hay un gobierno que desde mi lectura, por lo menos lo voy a decir así, no necesariamente es un gobierno privatizador, sino que es un gobierno que quiere el Estado para la empresa privada, o sea, que quiere poner a todas las instituciones del Estado en función de lo que la empresa privada demande. Entonces yo podría decir, bueno, a lo mejor no pretende privatizarnos, pero sí pretende reducirnos al mínimo requerido para que la empresa privada se sienta satisfecha. Ahí es donde llegó el principal peligro de nosotros, la universidad humanista, que ha apostado siempre por las ciencias sociales, por las humanidades, ¿verdad? Por las artes,
por la educación y que a lo mejor entonces este gobierno va a decir, bueno, es que la Universidad Nacional es la menos necesaria de las universidades que yo veo en este país en este momento, porque ya se lo han dicho al tecnológico y a la Universidad Técnica. Apúntense en este proyecto porque ustedes van a salir favorecidos o favorecidas como instituciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, pero seguir nosotros, perdone que lo diga así, en una de perro, nosotros pensando que sí, que siempre somos culpables, no sé, como la esposa agredida, ¿verdad? Que se ejerce esa violencia psicológica sobre ella y ella es agredida y se siente culpable precisamente de esa agresión, entonces, por supuesto que nos volvemos cómplices de estos gobiernos y de quienes nos atacan, ¿verdad? Sabiendo que tenemos muchas cosas que corregir, eso no lo estoy negando, pero lamentablemente a veces solo vemos eso. Aquí hay un asunto que hay que atender, ¿verdad? Que es el tema de si necesitamos o no necesitamos salir a las calles para por lo menos que los diputados que en este momento hemos logrado, y voy a decir así, principalmente los rectores, y muchos de ellos se le debe a don Francisco, lograr que haya un buen grupo de diputados que apoyan a las universidades que están en contra de este proyecto, de que se sientan respaldadas, ¿verdad? Para rechazar este proyecto. Pero lamentablemente, como lo hemos dicho otras veces, si no tenemos los estudiantes acá, pareciera que no tenemos la fuerza para salir a las calles. Y este proyecto, de esa decisión será en estos días, ¿verdad, don Francisco? De si pasa esta subcomisión, si posteriormente pasa a la comisión. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir dirimiendo y entendiendo es que probablemente nos ocuparíamos en otro lugar que no sea en nuestras casas o en nuestras oficinas, por lo que está en futuro, sí. Son las universidades públicas, es la Universidad Nacional, sí, pero es su trabajo también, si es que eso les importa a más de uno y a más de una, que yo sé que nunca van afuera porque sienten que no es su razón de ser. Entonces es un tema que lo dejo ahí planteado porque ya don Francisco nos lo había anticipado y para lo cual digo, sí, el sindicato está ahí con todos sus recursos disponibles para el momento que necesitemos movilizar a la gente y que ojalá, como ha sido la costumbre de los últimos años, aunque ojalá perdiéramos esta vez, de la Universidad Nacional tiene que decir ahí presente. Eso sería, muchas gracias por ahora, si después hubiera algo más que acotar, pues con mucho gusto. Quisiera señalar, ya en términos de las conclusiones, que este proyecto de ley no solamente amenaza la autonomía, sino que amenaza la educación superior en su conjunto. Y habría que ver si con un proyecto de estos se podría seguir contando con los más de 140,000 estudiantes que se registran en las 5 universidades. Habría que ver si con un proyecto de ley de esta naturaleza se podría continuar contando con el 64% de los graduados de las universidades públicas provenientes de hogares vulnerables. Tendríamos que ver si podemos seguir contando con familias completas donde tienen miembros que es la primera vez que pueden acceder a educación superior, pública sobre todo. Si con un proyecto de esta naturaleza podríamos seguir contando con más del 80% de los colegios que provienen de sectores públicos y así sucesivamente podría enumerar todas las acciones que la universidad y todas las formas como la universidad contribuye a la sociedad costarricense. Por eso es que también quisiera reiterar que es el Consejo Universitario lo ha hecho una vez más y lo seguirá haciendo porque estamos en un absoluto compromiso de defensa de la educación, no solamente superior, sino de la educación pública en su conjunto y daremos la lucha y haremos la defensa por los medios correspondientes, tanto establecidos en el estatuto como los reglamentos, como en las prácticas que esta universidad tiene para la defensa de la autonomía. Y es por eso que también queremos hacer un llamado vehemente a toda la comunidad universitaria y nacional y sumarnos a este llamado que Álvaro acaba de hacer y que está establecido así en el dictamen que nosotros aprobamos el pasado jueves para que estemos muy atentas y muy atentos a los llamados que sean necesarios por parte de las universidades públicas para la defensa de la autonomía universitaria, para la defensa del Estado Social de Derecho y los principios constitucionales que Marco señalaba. Como decíamos al inicio, lamentablemente no es el último proyecto y estamos claros, aunque quisiéramos pensar y ser idealistas y decirlo de otra manera, probablemente no sea el último. Entonces,
Hoy más que nunca la comunidad universitaria en su conjunto tiene que estar unida, tiene que atender a esos llamados y Marco lo decía claramente, no es de una instancia, no es de un sector, es de la comunidad universitaria en su conjunto, del sector público en su conjunto y reiterar el llamado para que estemos muy atentas, muy atentos a que podamos emprender juntamente las acciones que sean necesarias en la defensa sobre todo de este Estado social de derecho. Hoy somos las universidades con estas amenazas, pero han venido siendo reiteradas las instituciones públicas y el Estado social de derecho en su conjunto, como lo hemos dicho en varias ocasiones. Entonces tenemos que estar muy alertas, hacer la lectura correcta de lo que acontece en el escenario nacional y por supuesto estar prestos a atender a esos llamados para manifestarnos. Así que muchas gracias por la atención de esta tarde. Les invito a que podamos leer el dictamen completo del Consejo Universitario que está en las redes sociales porque ahí hay información muy concreta de análisis de cada uno de los 10 artículos que conforman este proyecto de ley, pero también de jurisprudencia y de votos de la Sala Constitucional inclusive que nos van a aclarar muchísimo también los argumentos que planteamos de rechazo absoluto a este proyecto de ley. Agradecer a todas las personas acá en el auditorio, por supuesto que a doña Janet, a don Marco, a don Álvaro, de verdad que hemos estado muy en coordinación para enfrentar este y otros proyectos que lamentablemente no cejan, ¿verdad? De aparecer en la onda legislativa. Señalar e invitarlos que el próximo mes de febrero arrancamos el próximo miércoles con la apertura de todas las actividades propias del 50 aniversario. Nos debemos de sentir muy orgullosos y orgullosas de la universidad que tenemos, de la universidad que ha venido dando respuesta a la sociedad costarricense en los niveles de formación de profesionales a través de la transferencia de conocimiento y el compartir de conocimientos y saberes con diferentes ámbitos de la población nacional. Y en ese marco arrancamos el miércoles con un primer conversatorio con 2 de las personas fundadoras, pero seguiremos con una agenda muy nutrida y también importantísimo, 3 actividades que vamos a tener también en el mes de febrero, que ya se han circulado. Una que es el próximo martes 7 con convocatoria específica para consejo universitario, CONSACA, consejos de unidades académicas, directores, subdirectores, vicedecanos, coordinadores de posgrado, coordinadores de proyectos de investigación, pero también a toda la población académica que pueda sumarse, donde vamos a exponer las líneas estratégicas en materia académica, pero también el 17 tendremos otro espacio para exponer todo el ámbito de la gestión administrativa formalmente. Por supuesto que también allí invitar a la población estudiantil, que sobre todo en el primero de los 2 espacios. Y por supuesto, nuevamente, hoy hemos hablado de compromisos y yo creo que el día 15 de febrero podemos ratificar una vez más nuestro compromiso con nuestra presencia en el acto formal de inauguración. Ese fue el 15 de febrero de creación de la ley y de firma de la ley que nos crea hace 50 años como universidad pública. Todas y todos deberíamos estar presentes ese día y que ese acto sea un acto que con nuestra presencia ratifique nuestro compromiso con la universidad para los próximos 50 años. En el Cora Ferro es un auditorio grande, sabemos que ahí podemos albergar cerca de 800 personas cómodamente, todavía dejando un aforo, y de verdad que esa es nuestra primera llamada en este año a las 10 de la mañana. Y en la noche también como acto cultural tendremos también la valiosa presencia de la representación coral a través de una ópera que se ha ido organizando por la Escuela de Música. Así es que ese día 15 de febrero es un día para reflexionar la universidad que hemos construido y la universidad también que estaremos construyendo en los próximos 50 años. Muchas gracias. Seguimos aquí completamente pues en resistencia como ha tocado
y por supuesto que desearles a todas y a todos un feliz año nuevo. Lo hago al final, me olvidé y debí hacerlo al principio, pero de verdad que con el corazón abierto, desearles un año lleno de dichas, tanto en lo profesional también como en sus proyectos personales. Nos vemos y muchas gracias a todos.